El aroma del té de jazmín llenaba mi salón, una burbuja de paz en una tarde de sábado. La luz dorada de las 4 se filtraba por las cortinas, dibujando patrones sobre la alfombra persa que Lucas siempre había detestado. Junto a mí, mi amiga Silvia removía su taza con un tintineo suave, el único sonido en nuestro cómodo silencio. Llevábamos 40 años compartiendo estos momentos, rituales que nos anclaban a la realidad. El teléfono sonó, estridente, rompiendo el hechizo. Era Lucas, con una extraña premonición. Presioné el botón del altavoz, un gesto que cambiaría el curso del resto de mi vida. La voz de mi hijo, eufórica y metálica, invadió el espacio. «Mamá, te llamo para darte una buena noticia. Mariana y yo nos casamos mañana». Su alegría sonaba lejana, como si viniera de otro planeta, uno donde yo no existía. Hizo una pausa dramática, la clase de pausa que siempre precedía a una estocada. «Y para que no te preocupes por nada, ya usé el dinero de la cuenta y la venta del apartamento de la calle Soler para cubrirlo todo. Tú ya no estás en condiciones de manejar esas cosas». El aire se volvió denso, pesado. Cada palabra era un golpe sordo, preciso. El mundo se detuvo. Sentí la mirada de Silvia sobre mí, una mezcla de horror y piedad que me quemaba la piel. Ella había escuchado cada sílaba, había sido testigo de mi despojo. El silencio que siguió a las palabras de Lucas fue un abismo. Mi corazón latía con una calma gélida, una extraña lucidez que se apoderaba de mí en los peores momentos. Mi voz, cuando finalmente salió, sonaba serena, casi ajena. «Entiendo, hijo. Que seas muy feliz». Colgué. Mi mano temblaba ligeramente al posarse sobre una vieja carpeta de cuero que descansaba en la mesita. Dentro, el poder notarial que le firmé hacía 5 años. Silvia lo miró. Yo lo miré. Era el arma del crimen, y yo misma se la había entregado. La carpeta de cuero se sentía fría bajo mis dedos. Su superficie gastada era un mapa de mi confianza ciega. Mientras Silvia buscaba palabras que no existían, mi mente viajó a 1995. Me vi con mi impecable uniforme blanco de jefa de enfermeras en el Hospital Central, el almidón del cuello rozándome la piel mientras iniciaba un doble turno. Eran noches enteras alimentadas por café y la determinación de comprar ese apartamento, el de la calle Soler. Ahorré cada centavo, sumando $35.000 en 4 años de privaciones que nadie vio. Renuncié a cenas, a ropa nueva, a pequeños placeres. Todo por tener un cimiento, algo sólido bajo mis pies. Luego mi memoria saltó a 2003. Lucas, con sus 18 años y una sonrisa radiante, sostenía la carta de aceptación de una prestigiosa universidad privada. Su futuro era un lienzo brillante, pero tenía un precio. Sin dudarlo, vendí el coche familiar, el único que habíamos tenido, y usé $50.000 de mis ahorros personales para cubrir sus 5 años de matrícula. Mientras él asistía a clases en un campus arbolado, yo aprendía a combinar 2 rutas de autobús para llegar al hospital, perdiendo 2 horas cada día en un transporte público abarrotado. Nunca me quejé. Era una inversión en su felicidad, o eso creía yo. ¿Y cómo olvidar el invierno de 2010? Mis amigas y yo habíamos planeado un viaje a Europa durante 20 años. Teníamos los boletos, los hoteles reservados, un sueño a punto de cumplirse. Pero una llamada de Lucas lo cambió todo. Un accidente de esquí, una operación de rodilla urgente que el seguro no cubría por completo. $15.000. Cancelé mi viaje, perdí los depósitos y le transferí el dinero. «Gracias, mamá. Te lo pagaré», me prometió con la voz llena de un falso arrepentimiento. Esa deuda, como tantas otras, se disolvió en el aire, olvidada por él, pero grabada a fuego en mi memoria. Los grandes sacrificios eran solo los titulares de una larga historia de microabusos. Las frases que había normalizado ahora resonaban en mi cabeza como alarmas. «Mamá, no entiendes de finanzas. Déjamelo a mí», decía con condescendencia mientras me quitaba el acceso a mis propias cuentas bancarias online. «Estás exagerando». «Nunca dije eso», respondía cuando le recordaba una promesa rota, haciéndome dudar de mi propia mente. «Deberías agradecerme que me ocupe de tus cosas. A tu edad es un riesgo», repetía,
tejiendo una red de supuesta protección que en realidad era una jaula. El aislamiento fue progresivo, sutil, ejecutado con la pericia de un estafador. Me había convertido en una sombra en mi propia vida, una figura decorativa en la casa que yo misma había pagado. Lucas, mi hijo de 38 años, corredor inmobiliario de éxito aparente, se paseaba con su reloj de $8,000, un regalo de graduación que yo le hice. Su encanto era un arma, y su narcisismo, una armadura. Su mayor debilidad, ahora lo veía claro, era su pánico a que esa fachada de estatus se derrumbara. Necesitaba aparentar una riqueza que no podía permitirse, y yo era su mina de oro personal, una que creía inagotable. Y a su lado, Mariana Costa, su prometida de 35 años, una influencer de estilo de vida cuyo único talento era gastar el dinero ajeno. Con su bolso de $4,000 colgado del brazo, me miraba con una mezcla de desdén y falsa amabilidad. Para ella, yo no era una persona, sino un cajero automático obsoleto, una reliquia molesta que ocupaba un espacio valioso en el apartamento. Su pánico al juicio social, a que sus seguidoras descubrieran la mentira sobre la que se asentaba su vida de lujo, era su talón de Aquiles, y yo estaba a punto de apuntar directamente allí. Pero no estaba sola. Silvia, contadora jubilada, mi ancla en la tormenta, tomó mi mano. Su tacto era firme, real. «Esto no es amor, Patricia. Es un delito», sentenció con una claridad que cortó la niebla de mi dolor. Sus palabras fueron el permiso que necesitaba para dejar de ser una víctima. Me dio el nombre de un abogado, un hombre serio y discreto que podía ayudarme. Y luego estaba Leo, mi nieto de 16 años, hijo del primer matrimonio de Lucas, un chico observador y de corazón noble, que veía la injusticia en los ojos de su padre y la codicia en los de su madrastra. Él, sin saberlo, se convertiría en una pieza clave de mi plan. El mapa de mis pérdidas se desplegó ante mí con una claridad brutal. El primer steak, el doméstico, ya lo había perdido. Mariana había cambiado los muebles del salón sin consultarme, reemplazando mis recuerdos por objetos de diseño fríos e impersonales. Mi casa se había convertido en su escenario, y yo, en una extra. Cada día era un recordatorio de que había perdido el control de mi propio refugio, el lugar donde había criado a mi hijo, y había soñado con envejecer en paz. La humillación era silenciosa, cotidiana, un veneno administrado en pequeñas dosis. Luego vino el golpe financiero, devastador. Mis ahorros de toda una vida, $250,000 acumulados durante más de 40 años de trabajo, habían desaparecido. La confirmación llegó una mañana en el supermercado, cuando intenté pagar mis compras. La tarjeta fue rechazada. El cajero me miró con lástima mientras yo buscaba algunas monedas en mi bolso para pagar al menos el pan. Esa vergüenza pública, por algo tan básico, fue más dolorosa que la cifra misma. El dinero no era solo papel, era mi independencia, mi seguridad, mi futuro, y me lo habían arrebatado. El siguiente nivel fue el patrimonial, el apartamento de la calle Soler, una propiedad de 120 metros cuadrados, valorada en $450,000, era mi plan de retiro, mi legado. Un día, al revisar el correo, encontré una carta de la nueva administración del edificio. No estaba dirigida a mí. El nombre del nuevo propietario, un completo desconocido, estaba impreso en el sobre. Sostuve esa carta en mis manos y sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. No solo habían vendido mi propiedad, habían borrado mi nombre, mi historia, como si nunca hubiera existido. La estocada final fue reputacional, un ataque directo a mi cordura. Lucas comenzó a sembrar dudas entre nuestros familiares. «Mamá está perdiendo la cabeza», le oí decir a mi prima por teléfono, creyendo que yo no escuchaba. «Se olvida de las cosas, confunde los números, por eso tengo que manejarlo todo yo». La llamada de mi prima, llena de una compasión condescendiente, confirmó el éxito de su campaña. «¿Te estás cuidando bien, Patricia?», me preguntó con un tono que se usa para hablar con los niños. Estaba aislándome, desacreditándome, preparando el terreno para el golpe de gracia. Y la amenaza final, la más aterradora, era la pérdida de mi libertad. Un día, al entrar en la cocina,
encontré un folleto sobre la mesa. Colores pastel, sonrisas forzadas y un nombre que me heló la sangre. Residencia Dulce Ocaso. Mariana lo había dejado allí, casualmente. Era un mensaje claro, una advertencia. Si no me sometía, si me convertía en un problema, mi destino sería un cuarto esterilizado en un asilo, declarada incompetente y despojada de mi autonomía para siempre. La salud y la libertad, los dos bienes que no tienen precio, estaban en juego, pero ellos no sabían con quién estaban tratando. El lunes a las 9 de la mañana salí de casa diciendo que iba a mi clase de yoga. En su lugar, me dirigí al centro, a un edificio de oficinas con ventanas de cristal oscuro. El despacho del abogado que Silvia me recomendó era sobrio y silencioso. Le expliqué la situación con una calma que me sorprendió, a mí misma, presentando los hechos sin una sola lágrima. Él me escuchó atentamente, revisando la copia del poder notarial que había guardado. Sus ojos se detuvieron en una cláusula específica. Tomó un bolígrafo y la subrayó con una línea roja y precisa. «Este poder es general, Patricia, pero no es irrevocable», dijo, y sus palabras fueron como un faro en la oscuridad. «Usted puede anularlo en cualquier momento. Legalmente nunca dejó de tener el control. Solo tiene que decidir usarlo». Miré la línea roja. Una simple frase en un mar de jerga legal era mi salvavidas. El poder no se lo había cedido para siempre, se lo había prestado, y el plazo de ese préstamo acababa de expirar. Sentí una oleada de fuerza, una determinación fría y clara. La partida de ajedrez apenas comenzaba. Mi siguiente parada, el martes a las 11 de la mañana, fue mi sucursal bancaria de toda la vida. Solicité en persona los extractos certificados de los últimos 6 meses. La empleada me reconoció y, tras una breve espera, me entregó una pila de papeles. En la privacidad de un pequeño cubículo, empecé a revisar los movimientos. Y allí estaba, en blanco y negro, transferencias periódicas, sumando un total de $45.000 a una cuenta a nombre de Mariana Costa Style, la empresa fantasma de mi nuera. Las fechas coincidían con sus publicaciones en redes sociales, presumiendo de viajes y compras de lujo. Con un resaltador amarillo que llevaba en el bolso, marqué cada una de esas transacciones. El color brillante sobre el papel era la evidencia flagrante de su engaño. No era dinero para la boda, no era para construir un futuro, era para sus bolsos, para sus zapatos, para mantener una fachada de opulencia a costa de mis ahorros. Cada línea resaltada era un clavo más en el ataúd de su mentira. Guardé los extractos en mi carpeta. Ya no eran simples papeles, eran mi munición. Y yo era una tiradora experta. Esa misma tarde, visité a un notario. Con una firma firme y decidida, revoqué el poder notarial. El notario me aseguró que el documento se enviaría electrónicamente a todas las instituciones financieras relevantes antes del final del día. Lucas ya no podría mover un solo centavo más de mi dinero. Era un movimiento silencioso, invisible para él, pero que cortaba de raíz su acceso a mis recursos. Mientras salía de la notaría, el sol de la tarde me dio en la cara. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí su calor como una burla, sino como una promesa. El miércoles, por la tarde, ejecuté el siguiente paso de mi plan. Marqué el número de Lucas. Mi abogado me había asesorado sobre la legalidad de grabar la conversación en nuestra jurisdicción, y la aplicación en mi teléfono ya estaba activada. Puse una voz frágil, la voz de la madre preocupada que él esperaba escuchar. Le pregunté por los detalles de la boda, por el apartamento, mostrándome confundida. Su arrogancia, como había previsto, fue mi mejor aliada. Se regodeó en su supuesta astucia financiera, ansioso por demostrar lo listo que era. «Mamá, el comprador del apartamento apareció de repente. Tuve que bajar el precio $50.000 para cerrar rápido. El dinero se necesitaba ya, para los depósitos del salón y todo lo demás», dijo, su voz llena de una falsa paciencia. Cada palabra era una mentira, pero una mentira que ahora estaba registrada, capturada en un archivo de audio en mi teléfono. Agradecí su ayuda y colgué. Guardé la grabación, una prueba irrefutable de su engaño. Había mentido sobre el precio, sobre la urgencia, y esa mentira iba a costarle muy caro.
La pieza final del rompecabezas llegó de la fuente más inesperada. El jueves por la noche, mi nieto Leo estaba en casa, usando el portátil de su padre para un trabajo escolar. De repente me llamó a su habitación con una urgencia silenciosa en su voz. «Abuela, tienes que ver esto», susurró. En la pantalla, abierta en la papelera de reciclaje del correo electrónico, había un mensaje que Lucas había borrado, pero no vaciado. Era del agente inmobiliario del comprador, fechado 2 meses antes de la venta. Lo leí y el aire abandonó mis pulmones. El correo era breve y devastadoramente claro. «Lucas, mi cliente acepta tu oferta inicial de $450,000. No hay necesidad de bajar el precio. Procedemos con el papeleo». Leo me miró, sus ojos de adolescente llenos de una comprensión que iba más allá de su edad. Él sabía que algo estaba mal. Yo lo sabía todo. Lucas no solo me había mentido, había regalado $50,000 de mi dinero, probablemente a cambio de una comisión rápida o para acelerar el flujo de efectivo para sus propios fines. La prueba era digital, irrefutable, y estaba en mis manos. Con todas las pruebas reunidas, el plan se cristalizó. El viernes por la mañana, mi abogado presentó una solicitud de bloqueo cautelar de todas las cuentas bancarias a nombre de Lucas Gómez y Mariana Costa, adjuntando las pruebas irrefutables de las transferencias fraudulentas. El sistema judicial se mueve lento, pero la evidencia era tan abrumadora que el juez la aprobó en cuestión de horas. Era otro movimiento silencioso, una bomba de tiempo financiera programada para detonar en el momento justo. Ellos celebrarían su boda, ajenos a la tormenta que se cernía sobre ellos. Esa misma tarde, realicé 2 llamadas más. La primera, a un cerrajero de confianza. Le pedí una cita para el sábado a las 11 de la noche en mi propia casa. La segunda fue a un oficial de justicia, un servicio privado que se contrata para entregar notificaciones y asegurar el cumplimiento de ciertas órdenes. Le expliqué la situación y le pedí que me acompañara, junto con el cerrajero, a la misma hora y lugar. La fiesta de bodas de mi hijo terminaría alrededor de esa hora, pero la suya, la verdadera fiesta, apenas estaría por comenzar. Mañana, todo cambiaría para siempre. El sábado por la noche, el salón de eventos del Country Club Los Álamos rebosaba de lujo y falsedad. 100 invitados, la élite local, bebían champán y elogiaban la decoración extravagante. Observé la escena desde una esquina, un fantasma en mi propio vestido de seda gris. Lucas y Mariana estaban en el centro de todo, radiantes, recibiendo un brindis de su padrino. Sus sonrisas eran tan brillantes como vacías. Esperé a que los aplausos se apagaran y, con una calma que sentía nacer en el centro de mi ser, me acerqué al maestro de ceremonias y le pedí el micrófono. Un silencio curioso se extendió por la sala. Todos esperaban las palabras emotivas de la madre del novio. Sostuve el micrófono. Su peso metálico era un ancla en mi mano. «Quiero brindar por la pareja», comencé, mi voz clara y firme resonando en los altavoces. «Una unión, como una casa, necesita cimientos sólidos. Y esta noche quiero hablar de cimientos». Lucas me sonrió, una sonrisa condescendiente. Aún no entendía, pero estaba a punto de hacerlo. La primera diapositiva apareció en el proyector detrás de mí. La imagen que se proyectó en la pantalla gigante era una fotografía luminosa de mi antiguo apartamento en la calle Soler. Este era mi cimiento, continué, dejando que la imagen hablara por sí misma. Un lugar valorado en $450,000. Hice una pausa, y luego, con un clic del control remoto en mi mano, la siguiente imagen apareció. Una captura de pantalla del correo electrónico que Leo había encontrado. Subrayé la frase clave con el puntero láser. Lucas lo vendió por $400,000, porque, según él, tenía prisa. Una pérdida de $50,000. El murmullo en la sala comenzó. Un zumbido bajo de confusión. La sonrisa de Lucas se congeló en su rostro. Mariana lo miró, desconcertada. Antes de que pudieran reaccionar, activé la siguiente prueba. Pero, ¿de quién era la prisa?, pregunté retóricamente. Hice sonar el archivo de audio desde mi teléfono, conectado al sistema de sonido. La voz arrogante de Lucas llenó la sala. Tuve que bajar el precio, $50,000, para cerrar rápido. El dinero se necesitaba ya.
El silencio que siguió fue absoluto, pesado, sofocante. La verdad, desnuda y brutal, estaba en el aire. Finalmente, la última diapositiva. Una imagen clara de los extractos bancarios, con las transferencias a Mariana Costa Style, resaltadas en un amarillo violento. Y la prisa era para financiar un estilo de vida, expliqué, mi voz sin una pizca de emoción. Como los $12,000 en bolsos y zapatos que Mariana compró el mes pasado con mi dinero. Mi dinero de la jubilación. La cara de Mariana se descompuso. Su máscara de perfección se hizo añicos, revelando el pánico que había debajo. La humillación era un veneno lento y público. Lucas, finalmente reaccionando, se abalanzó hacia mí para quitarme el micrófono. «¡Estás arruinando mi boda! ¡Mi vida!», gritó, su rostro rojo de furia. Pero el hermano de Silvia, un hombre corpulento que yo había invitado estratégicamente, se interpuso en su camino con una calma imponente. Me volví hacia mi hijo. «Tu vida la construiste sobre la mía. Solo vine a reclamar los cimientos», le respondí. Mi voz apenas un susurro, pero audible para todos en la primera fila. El escándalo estalló. Los invitados murmuraban. Algunos miraban con horror, otros con una fascinación morbosa. En ese momento de caos calculado, mi abogado, que había estado discretamente en una mesa al fondo, se acercó. Con una eficiencia impecable, le entregó a Lucas un sobre sellado. Era la notificación judicial del bloqueo, total de todas sus cuentas, y las de Mariana. La primera consecuencia, la financiera, acababa de ser ejecutada. Sus rostros pasaron de la furia a la incredulidad y luego al pánico puro, al comprender que su imperio de apariencias se había derrumbado. No tenían acceso a un solo centavo. Luego, volví a tomar el micrófono para anunciar la segunda consecuencia, la patrimonial. Y como yo ya no vivo con ustedes, sino que ustedes viven conmigo, las cerraduras de mi casa, la que todavía está a mi nombre, serán cambiadas esta noche a las 11 en punto. Miré mi reloj. Tienen 24 horas para retirar sus efectos personales, bajo supervisión. El jadeo colectivo de la multitud fue mi aplauso. Les había quitado el techo, el escenario de su farsa. La última consecuencia fue moral, personal y la más dulce de todas. Me acerqué a Mariana, que sollozaba en silencio. Le quité suavemente la copa de champán de su mano temblorosa. Levanté la mía y, mirándola directamente a los ojos, dije una sola palabra: salud. Luego me di la vuelta y caminé hacia la salida, atravesando el mar de rostros atónitos. No miré atrás. La precisión de una cirujana. La justicia no siempre es un grito. A veces es un brindis silencioso que lo destruye todo. Un mes después, el polvo se había asentado. El acuerdo se firmó en la fría oficina de mi abogado. Lucas y Mariana, visiblemente demacrados, aceptaron devolver una parte del dinero en un estricto plan de pagos a lo largo de varios años. No recuperarían su estatus pronto. Mi comunicación con mi hijo ahora se limita a correos electrónicos a través de nuestros respectivos abogados. Las visitas a mi nieto Leo ocurren en lugares neutrales, parques o cafeterías. Mariana nunca está presente. He establecido un límite, una frontera que nunca más volverá a cruzar. La escena final de mi vieja vida y el comienzo de la nueva tiene lugar en el balcón del apartamento recuperado de la calle Soler. He vuelto a vivir aquí, en mi verdadero hogar. El aire de la ciudad se siente más limpio, más ligero. Estoy plantando geranios en unas macetas de terracota, mis manos cubiertas de tierra fértil. Mi nieto Leo me ayuda, pasándome las herramientas con una sonrisa tranquila. Hay un entendimiento silencioso entre nosotros, un vínculo forjado en la verdad. El ciclo de la vida, de cuidar y ser cuidado, se ha restaurado. Silvia llega con una bandeja, trayendo 2 tazas de té de jazmín, nuestro ritual intacto. Nos sentamos en las sillas de mimbre, observando cómo el sol comienza a descender sobre la ciudad. No hablamos del pasado. No hay necesidad. No hay amargura en mi corazón, solo una calma profunda y arraigada. Por primera vez en años, el silencio que nos rodea no es un signo de sumisión o de palabras no dichas, sino de paz. Es el silencio de la victoria, de la dignidad recuperada. Me quitaron todo creyendo que mi valor estaba en lo que poseía, en las cifras de una cuenta bancaria o en los metros cuadrados de una propiedad. Me vieron como un recurso,
no como una persona. Pero se equivocaron. Mi verdadero valor nunca estuvo en lo que tenía, sino en mi capacidad para recordar cada detalle, para archivar cada recibo, para planificar con paciencia. Recuperé mi vida no cuando recuperé el dinero, sino cuando recordé que mi fortaleza siempre estuvo en lo que soy capaz de defender. Mi historia, mi trabajo, mi respeto. Y eso es algo que nadie podrá quitarme jamás. Mi historia no es una de venganza, sino de reequilibrio. La balanza se había inclinado, peligrosamente, y yo simplemente apliqué el contrapeso necesario. La gente podría llamarme cruel, una madre desalmada que humilló a su propio hijo en público. Pero ellos no vieron los años de humillación silenciosa, el lento despojo de mi identidad, la erosión constante de mi autoestima. Mi acto no fue un ataque, fue una defensa, fue la demostración final de que la edad no es sinónimo de debilidad y que la memoria de una mujer meticulosa es el archivo más peligroso que existe. A veces, Lucas intenta llamarme. Su número aparece en la pantalla de mi teléfono y lo observo sonar hasta que se calla. No siento odio, ni siquiera ira. Siento una especie de tristeza distante, la pena por el hombre que podría haber sido y no fue. Quizás algún día podamos hablar, pero será en mis términos, dentro de mis fronteras. El amor incondicional es un mito peligroso que a menudo sirve de excusa para el abuso. Mi amor ahora es condicional. La primera condición es el respeto. Y es una condición no negociable. Mariana desapareció de las redes sociales por un tiempo. Su perfil, antes un escaparate de lujo inalcanzable, quedó en silencio. He oído que ahora trabaja en una tienda por departamentos, vendiendo el mismo tipo de bolsos que solía comprar con mi dinero. No me produce ninguna satisfacción. Su destino es simplemente la consecuencia lógica de sus elecciones. La vida tiene una contabilidad impecable. Tarde o temprano, todas las cuentas deben saldarse. La suya apenas ha comenzado a pagarse. Mi relación con Leo ha florecido. Nos vemos cada semana. Hablamos de libros, de música, de sus planes para el futuro. En sus ojos no veo el reflejo de su padre, sino la promesa de un hombre diferente, uno que entiende el valor del trabajo duro y la integridad. Al ayudarme, se ayudó a sí mismo a romper un ciclo de toxicidad. Él es mi verdadero legado, la prueba de que algo bueno puede nacer incluso de la traición más profunda. Es la esperanza que riego cada mañana junto con mis geranios. El apartamento de la calle Soler ha vuelto a ser mi santuario. He traído mis viejos muebles, cada uno con su propia historia. El olor a pintura fresca se ha mezclado con el de mis libros y el café de la mañana. He vuelto a invitar a mis amigas, y nuestras risas resuenan en las paredes que una vez creí perdidas. He recuperado más que una propiedad. He recuperado mi espacio vital, mi derecho a existir en un entorno que me refleja, que me da paz, que es mío sin lugar a dudas. La carpeta de cuero ya no está sobre la mesita de centro. Ahora descansa en el fondo de un armario, junto con los álbumes de fotos y otros recuerdos. Ya no es el arma del crimen, ni un símbolo de mi confianza traicionada. Es solo un recordatorio de una lección aprendida. La confianza se otorga, pero la vigilancia nunca debe abandonarse. Me enseñó que la vulnerabilidad no es una debilidad, a menos que se permita que otros la exploten. Mi vulnerabilidad ahora está protegida por una armadura de sabiduría. La gente a menudo subestima a las mujeres mayores. Nos ven como frágiles. El aroma del té de jazmín llenaba mi salón, una burbuja de paz en una tarde de sábado. La luz dorada de las 4 se filtraba por las cortinas, dibujando patrones sobre la alfombra persa que Lucas siempre había detestado. Junto a mí, mi amiga Silvia removía su taza con un tintineo suave, el único sonido en nuestro cómodo silencio. Llevábamos 40 años compartiendo estos momentos, rituales que nos anclaban a la realidad. El teléfono sonó, estridente, rompiendo el hechizo. Era Lucas. Con una extraña premonición, presioné el botón del altavoz, un gesto que cambiaría el curso del resto de mi vida. La voz de mi hijo, eufórica y metálica, invadió el espacio, y sentí la mirada curiosa de Silvia clavada en mí, convirtiendo nuestro refugio privado en un escenario. «Mamá, te llamo para darte una buena noticia. Mariana y yo nos casamos mañana».
Su alegría sonaba lejana, como si viniera de otro planeta, uno donde yo no existía. Hizo una pausa dramática, la clase de pausa que siempre precedía a una estocada, a una herida calculada. Y para que no te preocupes por nada, ya usé el dinero de la cuenta y la venta del apartamento de la calle Soler para cubrirlo todo. Tú ya no estás en condiciones de manejar esas cosas. El aire se volvió denso, pesado. Cada palabra un golpe sordo y preciso. El mundo se detuvo. El vapor del té se congeló frente a mis ojos y el tintineo de la cucharilla de Silvia cesó abruptamente. El silencio que siguió fue un abismo. Sentí la mirada de Silvia sobre mí, una mezcla de horror y piedad que me quemaba la piel más que cualquier insulto directo. Ella había escuchado cada sílaba. Había sido testigo de mi despojo en tiempo real. Su presencia transformó una cruel confidencia familiar en una humillación pública, un veredicto social sobre mi supuesta incompetencia. Mi corazón latía con una calma gélida, una extraña lucidez que se apoderaba de mí en los peores momentos, la misma que sentía en la sala de emergencias ante una crisis. Mi mente no registraba el dolor, sino los datos, el tono, las palabras exactas, la arrogancia. Estaba archivando la evidencia, incluso antes de saber que la necesitaría. ¿Acaso no sabía él que mi memoria era infalible? Mi voz, cuando finalmente salió, sonaba serena, casi ajena, como si perteneciera a otra mujer, una que no acababa de ser borrada de su propia vida con una simple llamada telefónica. Entiendo, hijo, que seas muy feliz, colgué. Mi mano temblaba ligeramente, no de debilidad, sino de una furia contenida que vibraba desde el centro de mis huesos. La posé sobre una vieja carpeta de cuero que descansaba en la mesita de centro. Su superficie gastada y familiar de repente parecía un objeto extraño, un artefacto de una vida pasada. Silvia no dijo nada, pero sus ojos se fijaron en la carpeta, y luego en los míos, con una pregunta silenciosa que lo abarcaba todo. ¿Qué había hecho yo? La carpeta de cuero se sentía fría bajo mis dedos. Su superficie, marcada por décadas de uso, era un mapa de mi confianza ciega, de mi amor incondicional, que él había confundido con estupidez. Dentro, descansaba el poder notarial que le firmé así a 5 años, el día que me dijo que quería facilitarme la vida y proteger mi patrimonio de los estafadores. La ironía era tan amarga que casi me ahogaba. Silvia lo miró. Yo lo miré. Era el arma del crimen, la llave que le había entregado voluntariamente para que saqueara mi casa, y yo misma, en un acto de amor maternal, se la había puesto en la mano, pulida y lista para usar. La pregunta ya no era qué había hecho yo, sino qué iba a hacer ahora. Silvia finalmente rompió el silencio. Su voz era un ancla en la tormenta de mis pensamientos. Apartó su taza de té con un gesto decidido y tomó mi mano temblorosa entre las suyas. Su tacto era firme, real. Esto no es amor, Patricia. Esto no es un error ni un malentendido familiar. Es un delito. Cada palabra era una sentencia, una verdad que yo había estado evitando. Sus ojos, los de una contadora jubilada que había pasado su vida entre números y balances, no veían a una madre herida, sino un fraude, un desfalco claro y calculado. Sus palabras fueron el permiso que necesitaba para dejar de ser una víctima y empezar a ser la demandante. La niebla del dolor comenzó a disiparse, revelando un camino claro y helado. La mujer que había colgado el teléfono no era la misma que ahora miraba a su amiga. La fragilidad se había evaporado, reemplazada por una determinación tan dura como el acero quirúrgico. Lucas creía que había humillado a una anciana senil, a una figura decorativa en su vida de éxito. No sabía que acababa de despertar a la jefa de enfermeras que durante 40 años dirigió una unidad de cuidados intensivos, una mujer que recordaba cada dosis, cada historial médico y cada mentira susurrada en los pasillos del hospital. Él había disparado el primer tiro en una guerra que no sabía que estaba a punto de librar. Y yo, a diferencia de él, guardaba cada recibo, cada documento, cada prueba. Mi archivo apenas comenzaba a abrirse. Mi mente, ahora una sala de archivos perfectamente organizada, retrocedió a 1995. Me vi a mí misma, con 47 años,
y mi impecable uniforme blanco de jefa de enfermeras en el Hospital Central, el cuello almidonado rozándome la piel mientras iniciaba un doble turno. Eran noches enteras alimentadas por café negro y la determinación inquebrantable de comprar ese apartamento, el de la calle Soler, el mismo que mi hijo acababa de liquidar como si fuera un objeto sin historia. Durante 4 años, cada hora extra, cada festivo trabajado, se convirtió en un ladrillo más para ese sueño. Ahorré $35,000, centavo a centavo, en un acto de disciplina que nadie vio. El olor a antiséptico de esas noches todavía impregna mi memoria. Un recordatorio del precio real de esos cimientos. Aquellos 4 años fueron un ejercicio de renuncia silenciosa. Mientras mis colegas hablaban de cenas en restaurantes nuevos o de pequeñas escapadas de fin de semana, yo comía un sándwich de pie en la sala de descanso del hospital, calculando mentalmente cuánto más me faltaba para la cuota inicial. Renuncié a la ropa nueva, a los teatros, a los pequeños placeres que hacen la vida más ligera. Mi único lujo era imaginar las llaves en mi mano, el peso del metal prometiendo seguridad, un lugar que sería mío para siempre. Ese apartamento no estaba construido solo de ladrillos y cemento. Estaba hecho de miles de mis... No, gracias, estoy ahorrando. De mis noches de insomnio y de mi juventud sacrificada. Era mi fortaleza, y Lucas la había vendido para pagar una fiesta. Luego, mi memoria saltó al año 2003. Lucas, con sus 18 años y una sonrisa radiante que podía desarmar a cualquiera, sostenía en sus manos la carta de aceptación de una prestigiosa universidad privada. Su futuro se desplegaba como un lienzo brillante, pero tenía un precio que yo no podía ignorar. Sin dudarlo un segundo puse en venta el único coche familiar que habíamos tenido, un sedán modesto pero fiable que nos había servido durante años. Con el dinero de la venta y $50,000 de mis ahorros personales, cubrí los 5 años completos de su matrícula. Era una inversión en su felicidad, en sus oportunidades, o al menos eso fue lo que me dije a mí misma mientras le entregaba el cheque y veía cómo su futuro se aseguraba a costa del mío. Mientras él asistía a clases en Monmouth, un campus arbolado, rodeado de los hijos de la élite, yo aprendía a combinar 2 rutas de autobús para llegar al hospital. Cada día perdía 2 horas de mi vida en un transporte público abarrotado, sintiendo el cansancio hasta en los huesos antes incluso de empezar mi turno. El frío en invierno, el calor sofocante en verano, las esperas interminables bajo la lluvia. Nunca me quejé, ni una sola vez. Consideraba ese sacrificio diario como parte del precio de ser madre. Pero ahora, con la claridad que solo la traición puede ofrecer, veo que no era un simple sacrificio. Era una transferencia de energía vital, de mi comodidad a la suya, un trasvase que él dio por sentado, como si fuera su derecho de nacimiento. ¿Y cómo podría olvidar el invierno de 2010? Mis amigas y yo, después de planificarlo durante 20 largos años, estábamos a punto de cumplir nuestro sueño, un viaje a Europa. Teníamos los boletos de avión, los hoteles reservados en Roma y París, un itinerario lleno de museos y cafés. La ilusión era casi tangible. Pero una semana antes de partir, sonó el teléfono. Era Lucas, su voz temblorosa por el dolor y el pánico. Un accidente de esquí en un viaje con amigos, una operación de rodilla urgente que el seguro no cubría por completo. Necesitaba $15,000 y los necesitaba ya. El mundo se detuvo y mi sueño tan cercano se desvaneció en el aire como el humo. Sin dudarlo, cancelé mi viaje. Perdí los depósitos no reembolsables y soporté la mirada compasiva de mis amigas. Fui al banco esa misma tarde y le transferí el dinero. «Gracias, mamá. Te lo pagaré tan pronto como pueda», me prometió con una voz llena de un falso arrepentimiento que, en mi ceguera, tomé por sinceridad. Esa deuda, como tantas otras promesas, se disolvió en el aire, olvidada por él, pero grabada a fuego en mi libro de contabilidad mental. No solo perdí el dinero, perdí la última oportunidad de vivir una aventura con las mujeres que me habían sostenido durante toda mi vida. Él no solo me quitó mi dinero, me robó mis recuerdos futuros, pero los grandes sacrificios eran solo los titulares de una larga y agotadora historia de microabusos.
Las frases que yo había normalizado, que había excusado como parte de su preocupación por mí, ahora resonaban en mi cabeza como alarmas de incendio. «Mamá, tú no entiendes de finanzas. Es muy complicado. Déjamelo a mí», me decía con una condescendencia exasperante, mientras me quitaba el acceso a mis propias cuentas bancarias online, bajo el pretexto de protegerte de estafas cibernéticas. Poco a poco, me fue construyendo una jaula invisible, una donde yo era la propietaria nominal de mi vida, pero él tenía todas las llaves, y yo se las había entregado sonriendo. El gaslighting era su herramienta favorita, una forma sutil de erosionar mi confianza en mi propia mente. «Estás exagerando, mamá». «Yo nunca dije eso», respondía con una calma irritante cada vez que le recordaba una promesa rota o un acuerdo que no había cumplido. Me hacía dudar de mis recuerdos, de mis percepciones, haciéndome sentir que quizás, solo quizás, la edad realmente me estaba afectando. Era una campaña de desestabilización lenta y metódica, diseñada para que yo llegara a la conclusión de que necesitaba que él tomara las riendas. Estaba preparando el terreno para el golpe final, y yo, su madre, era un obstáculo que debía ser neutralizado y desacreditado. El aislamiento fue progresivo, ejecutado con la pericia de un estafador profesional. Su frase más recurrente se convirtió en un mantra. «Deberías agradecerme que me ocupe de tus cosas. A tu edad es un riesgo que manejes tanto dinero». Me presentaba su control como un acto de amor filial, su codicia como una muestra de cuidado. Me convirtió en una extraña en mi propia vida financiera, en una espectadora de mis propias decisiones. Pero él cometió un error fatal. Creyó que al quitarme el control, también me había quitado la memoria. No sabía que cada una de sus mentiras, cada cifra, cada fecha, estaba guardada en un archivo mental impecable, esperando el día del juicio. Y ese día había llegado. El lunes a las 9 de la mañana, salí de casa diciendo que iba a mi clase de yoga, un pequeño engaño que no me produjo ningún remordimiento. En su lugar, tomé un taxi hacia el centro, a un edificio de oficinas con ventanas de cristal oscuro que reflejaban un cielo gris e indiferente. El despacho del abogado que Silvia me recomendó era sobrio y silencioso, olía a cuero y a papel viejo. Expliqué la situación con una calma que me sorprendió a mí misma, presentando los hechos sin una sola lágrima, como si estuviera reportando el estado de un paciente. Él me escuchó atentamente, con los codos apoyados en una mesa de caoba impecable, revisando la copia del poder notarial que había guardado celosamente durante 5 años. Sus ojos, afilados tras unas gafas de montura fina, se detuvieron en una cláusula específica, un detalle que mi confianza ciega había pasado por alto. Tomó un bolígrafo de tinta roja y, con un trazo preciso, subrayó una sola línea en la tercera página del documento. Me deslizó el papel sobre la mesa. La línea roja vibraba con una intensidad casi vital. «Este poder es general, Patricia, pero no es irrevocable», dijo. Y sus palabras fueron como un faro en la más densa oscuridad, una llave que abría la puerta de mi jaula. «Usted puede anularlo en cualquier momento». Legalmente nunca dejó de tener el control, solo delegó la gestión. Miré la línea roja, la simple frase, en un mar de jerga legal que era mi salvavidas. El poder no se lo había cedido para siempre, se lo había prestado, y el plazo de ese préstamo acababa de expirar. Sentí una oleada de fuerza, una determinación fría y clara. La partida de ajedrez apenas comenzaba, y yo acababa de recuperar a mi reina. Mi siguiente parada, el martes a las 11 de la mañana, fue mi sucursal bancaria de toda la vida. Solicité en persona los extractos certificados de los últimos 6 meses, de todas mis cuentas. La empleada, una joven que me conocía de vista, me miró con una mezcla de curiosidad y lástima, probablemente al tanto de las transacciones inusuales. Tras una breve espera que se me hizo eterna, me entregó una pila de papeles gruesa y pesada. En la privacidad de un pequeño cubículo de atención al cliente, empecé a revisar los movimientos, línea por línea. Y allí estaba, en blanco y negro, la crónica de mi despojo. Transferencias periódicas, sumando un total exacto de $45,000.
a una cuenta a nombre de Mariana Costa Style, la empresa fantasma de mi futura nuera. El descaro era absoluto. Con un resaltador amarillo que llevaba en el bolso para mis listas de compras, marqué cada una de esas transacciones. El color brillante y casi violento sobre el papel era la evidencia flagrante de su engaño sistemático. Las fechas de las transferencias más grandes coincidían perfectamente con sus publicaciones en redes sociales, donde presumía de viajes a resorts de lujo y compras en boutiques exclusivas. No era dinero para la boda. No era para construir un futuro en común. Era para sus bolsos de $4.000, para sus zapatos de suela roja, para mantener una fachada de opulencia a costa de mis 40 años de ahorros. Cada línea resaltada era un clavo más en el ataúd de su mentira. Guardé los extractos en mi carpeta de cuero. Ya no eran simples papeles, eran mi munición. Y yo era una tiradora experta que no falla su objetivo. Esa misma tarde, siguiendo el consejo del abogado, visité a un notario. Con una firma firme y decidida, que no tembló ni un milímetro, revoqué el poder notarial. El notario me aseguró que el documento se enviaría electrónicamente a todas las instituciones financieras relevantes antes del final del día laborable. Lucas ya no podría mover un solo centavo más de mi dinero. Era un movimiento silencioso, invisible para él, pero que cortaba de raíz su acceso a mis recursos como una ligadura que detiene una hemorragia. Mientras salía de la notaría, el sol de la tarde me dio en la cara. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí su calor como una burla a mi encierro, sino como una promesa de que la luz siempre vuelve, incluso después de la noche más larga. El primer muro de su fortaleza acababa de caer sin hacer ruido. El miércoles por la tarde, ejecuté el siguiente paso de mi plan, el que requería más autocontrol. Marqué el número de Lucas desde el teléfono de mi casa. Mi abogado me había asesorado sobre la legalidad de grabar la conversación en nuestra jurisdicción, y la aplicación en mi teléfono móvil, colocada estratégicamente al lado del fijo, ya estaba activada y registrando. Puse una voz frágil, la voz de la madre preocupada y ligeramente confundida que él esperaba escuchar. Le pregunté por los detalles de la boda, por el apartamento, mostrándome desorientada. Su arrogancia, como yo había previsto con una certeza desoladora, fue mi mejor aliada. Se regodeó en su supuesta astucia financiera, ansioso por demostrar lo listo que era y lo perdida que estaba yo. La trampa estaba puesta y él caminaba hacia ella con una sonrisa. «Mamá, el comprador del apartamento apareció de repente. Era una oportunidad única. Tuve que bajar el precio $50.000 para cerrar el trato rápido. El dinero se necesitaba ya, para los depósitos del salón y todo lo demás», dijo, su voz llena de esa falsa paciencia que usaba para tratarme como a una niña. Cada palabra era una mentira, pero una mentira que ahora estaba registrada, capturada en un archivo de audio en mi teléfono. Agradecí su ayuda con voz temblorosa y colgué antes de que mi rabia pudiera traicionarme. Guardé la grabación, una prueba irrefutable de su engaño deliberado. Me había mentido sobre el precio, sobre la urgencia, sobre el destino del dinero. Y esa mentira, ahora inmortalizada, iba a costarle muy, muy caro. La pieza final del rompecabezas, la más devastadora, llegó de la fuente más inesperada y pura. El jueves por la noche mi nieto Leo estaba en casa, usando el portátil de su padre para un trabajo escolar. De repente me llamó a su habitación con una urgencia silenciosa en su voz, sus ojos de 16 años llenos de una gravedad impropia de su edad. «Abuela, tienes que ver esto», susurró, señalando la pantalla. Abierta, en la papelera de reciclaje del correo electrónico, había un mensaje que Lucas había borrado, pero no vaciado por completo. Era del agente inmobiliario del comprador, fechado 2 meses antes de la venta. Lo leí, y el aire abandonó mis pulmones en un silbido. El corazón me dio un vuelco, no de dolor, sino de vindicación. El correo era breve y demoledoramente claro. «Lucas, buenas noticias. Mi cliente acepta tu oferta inicial de $450.000. No hay necesidad de bajar el precio. Procedemos con el papeleo en cuanto me des el visto bueno». Leo me miró, y en sus ojos vi una comprensión que iba más allá de su edad.
Él sabía que algo estaba fundamentalmente mal. Yo lo sabía todo. Lucas no solo me había mentido, había regalado $50,000 de mi dinero, probablemente a cambio de una comisión rápida o para acelerar el flujo de efectivo para sus propios fines egoístas. La prueba era digital, irrefutable, y me la había entregado la inocencia de mi nieto. La última pieza de mi arsenal estaba en su sitio. Con todas las pruebas reunidas, el plan se cristalizó en mi mente con la claridad del hielo. El viernes por la mañana, mi abogado presentó una solicitud de bloqueo cautelar de todas las cuentas bancarias a nombre de Lucas Gómez y Mariana Costa, adjuntando como evidencia irrefutable los extractos bancarios resaltados y una transcripción certificada de la llamada grabada. El sistema judicial se mueve lento, pero la evidencia era tan abrumadora, tan flagrante, que el juez la aprobó en cuestión de horas. Era otro movimiento silencioso, una bomba de tiempo financiera programada para detonar en el momento de su mayor triunfo. Ellos celebrarían su boda, de lujo, ajenos a la tormenta que se cernía sobre ellos, creyéndose los reyes de un mundo construido con mis ruinas, pero su reinado estaba a punto de terminar. Esa misma tarde, realicé 2 llamadas más, con una calma que contrastaba con la tormenta que estaba a punto de desatar. La primera fue a un cerrajero de confianza, un hombre que había trabajado para mí durante 20 años. Le pedí una cita para el sábado a las 11 de la noche en mi propia casa, sin darle más detalles que una necesidad de reforzar la seguridad. La segunda llamada fue a un oficial de justicia, un servicio privado que se contrata para entregar notificaciones y asegurar el cumplimiento de ciertas órdenes judiciales. Le expliqué la situación de forma concisa y profesional y le pedí que me acompañara, junto con el cerrajero, a la misma hora y en el mismo lugar. La fiesta de bodas de mi hijo, su gran celebración del triunfo, terminaría alrededor de esa hora. Pero la suya, la verdadera fiesta, apenas estaría por comenzar. El sábado por la noche, el salón de eventos del Country Club, Los Álamos, rebosaba de un lujo ostentoso y una falsedad palpable. Cerca de 100 invitados, la supuesta élite local, bebían champán y elogiaban la extravagante decoración floral que, sin duda, había sido financiada con mis ahorros. Observé la escena desde una esquina, un fantasma vestido con mi mejor traje de seda gris, invisible para la mayoría. Lucas y Mariana estaban en el centro de todo, radiantes bajo las luces, recibiendo un brindis de su padrino. Sus sonrisas eran tan brillantes como vacías, una fachada perfecta para un edificio sin cimientos. Esperé pacientemente a que los aplausos se apagaran y, con una calma que sentía nacer en el centro de mi ser, me acerqué al maestro de ceremonias y le pedí el micrófono, con un gesto tan natural que no pudo negarse. Un silencio curioso, cargado de expectación, se extendió por la sala. Todos esperaban las palabras emotivas y quizás un poco seniles de la madre del novio. Un interludio dulce antes de volver a la música y la bebida. Sostuve el micrófono. Su peso metálico era un ancla en mi mano, un cetro de poder. «Quiero brindar por la pareja», comencé, mi voz clara y firme, sin un ápice de temblor, resonando en los altavoces con una autoridad que sorprendió a todos. Una unión, como una casa, necesita cimientos sólidos, y esta noche quiero hablar de cimientos. Lucas me sonrió desde su mesa, una sonrisa condescendiente y divertida. Aún no entendía. No veía a la estratega, solo a su madre, pero estaba a punto de conocerla por primera vez. La primera diapositiva apareció en el proyector detrás de mí. La imagen que se proyectó en la pantalla gigante era una fotografía luminosa y soleada de mi antiguo apartamento en la calle Soler, el que había comprado con mis turnos dobles. Este era mi cimiento, continué, dejando que la imagen hablara por sí misma, que evocara una sensación de hogar y seguridad. Un lugar valorado en $450,000. Hice una pausa dramática, sintiendo los ojos de todos fijos en mí. Luego, con un clic del pequeño control remoto en mi mano, la siguiente imagen apareció. Una captura de pantalla nítida del correo electrónico que Leo había encontrado. Subrayé la frase clave con el puntero láser rojo, que temblaba como la aguja de un sismógrafo. Lucas lo vendió por $400,000, porque
Según él, tenía prisa. Una pérdida de $50.000. El murmullo en la sala comenzó. Un zumbido bajo, de confusión e intriga que creció como una ola. La sonrisa de Lucas se congeló en su rostro, convirtiéndose en una máscara de pánico. Mariana lo miró, su expresión pasando del desconcierto a la alarma. Antes de que pudieran articular una palabra o un gesto, activé la siguiente prueba, escalando la tensión metódicamente. ¿Pero de quién era la prisa?, pregunté retóricamente a la audiencia silenciosa. Hice sonar el archivo de audio desde mi teléfono, que había conectado previamente al sistema de sonido. La voz arrogante y condescendiente de Lucas llenó la sala. Tuve que bajar el precio $50.000 para cerrar rápido. El dinero se necesitaba ya. El silencio que siguió fue absoluto, pesado, sofocante. La verdad, desnuda y brutal, estaba en el aire. Finalmente, la estocada final. La última diapositiva. Una imagen clara y ampliada de los extractos bancarios, con las transferencias a Mariana Costa Style, resaltadas en un amarillo violento que parecía gritar desde la pantalla. Y la prisa era para financiar un estilo de vida, expliqué, mi voz sin una pizca de emoción, como si estuviera leyendo un informe médico. Como los $12.000 en bolsos y zapatos que Mariana compró el mes pasado con mi dinero. Mi dinero de la jubilación. La cara de Mariana se descompuso por completo. Su máscara de perfección se hizo añicos en 1000 pedazos, revelando el pánico desnudo que había debajo. La humillación era un veneno lento y público, y yo se lo estaba administrando, gota a gota, frente a todos sus admiradores. Lucas, finalmente reaccionando con la furia de un animal acorralado, se abalanzó hacia mí para quitarme el micrófono. «¡Estás arruinando mi boda! ¡Mi vida!», gritó, su rostro rojo de una rabia impotente. Pero el hermano de Silvia, un hombre corpulento y tranquilo que yo había invitado estratégicamente como mi acompañante, se interpuso en su camino con una calma imponente, un muro humano que Lucas no pudo traspasar. Me volví hacia mi hijo, mirándolo los ojos por encima del hombro de mi protector. «Tu vida la construiste sobre la mía. Solo vine a reclamar los cimientos», le respondí. Mi voz apenas un susurro, pero tan cortante como un bisturí, audible para todos en la primera fila. El escándalo estalló, una cacofonía de murmullos y jadeos. En ese momento de caos calculado, mi abogado, que había estado discretamente sentado en una mesa al fondo, se acercó con la elegancia de un depredador. Con una eficiencia impecable, le entregó a Lucas un sobresellado con el membrete del juzgado. Era la notificación judicial del bloqueo total e inmediato de todas sus cuentas y las de Mariana. La primera consecuencia, la financiera, acababa de ser ejecutada. Sus rostros pasaron de la furia a la incredulidad y luego al pánico puro, al comprender que su imperio de apariencias se había derrumbado. No tenían acceso a un solo centavo para pagar ni siquiera la cuenta del champán que estaban bebiendo. Luego, volví a tomar el micrófono. Que nadie se atrevía a disputarme ya, para anunciar la segunda consecuencia, la patrimonial. Mi voz resonó con una finalidad absoluta. Y como yo ya no vivo con ustedes, sino que ustedes viven conmigo, las cerraduras de mi casa, la que todavía está a mi nombre, serán cambiadas esta noche a las 11 en punto. Miré mi reloj de pulsera con un gesto deliberado. Tienen exactamente 24 horas para retirar sus efectos personales, bajo la supervisión de un oficial de justicia. El jadeo colectivo de la multitud fue mi aplauso. Les había quitado el dinero, y ahora les quitaba el techo, el escenario de su farsa. La última consecuencia fue moral, personal y la más dulce de todas. Dejé el micrófono sobre la mesa y me acerqué a Mariana, que sollozaba en silencio, humillada frente a su público. Le quité suavemente la copa de champán de su mano temblorosa. Levanté la mía y mirándola directamente a los ojos, con todo el peso de mis 72 años de vida, dije una sola palabra que selló su destino social: salud. Luego me di la vuelta y caminé con la espalda recta hacia la salida, atravesando el mar de rostros atónitos. No miré atrás ni una sola vez. La precisión de una cirujana. La justicia no siempre es un grito. A veces es un brindis silencioso que lo destruye todo. El viernes por la tarde,
El día antes de la gran fiesta, reinaba en mi casa una calma antinatural. El aire estaba cargado de una electricidad silenciosa, como el cielo antes de una tormenta de verano. Pasé horas organizando viejos álbumes de fotos, no por nostalgia, sino por una necesidad de tocar mi propia historia, de reafirmar los años de trabajo y amor que ellos habían intentado borrar. Cada fotografía de un Lucas niño, sonriendo con un diente de leche menos, era a la vez un recuerdo dulce y una pieza de evidencia de lo que había invertido. No sentía tristeza, sino una extraña paz, la serenidad de una estratega que ha movido sus piezas y ahora solo espera la inevitable reacción del oponente. Sabía que no tardaría en llegar. El teléfono permanecía en silencio sobre la mesa, como una bomba sin detonar. El estallido llegó a las 5:15. No fue Lucas, como esperaba, sino Mariana. Su voz, normalmente melosa y condescendiente, era un chillido agudo y metálico al otro lado de la línea. «¿Qué hiciste?», siseó, sin siquiera un saludo. Pude escuchar el murmullo de fondo de una boutique cara, el tintineo de perchas y las voces apagadas de otras compradoras. La imaginé allí, con su bolso de $4.000, intentando pagar un vestido para su luna de miel y enfrentándose a la humillación de una tarjeta rechazada. Su pánico era palpable, delicioso. La tarjeta fue denegada. El pago final para el florista de la boda. Rebotó. «Todo está bloqueado. Arruinaste todo». Su acusación era la confirmación que necesitaba. La primera fase de mi plan había sido un éxito rotundo. Mantuve la calma, dejando que su histeria se estrellara contra mi silencio. «No sé de qué me hablas, Mariana», respondí con una voz tan serena que debió enfurecerla aún más. Escuché un forcejeo, y luego la voz de Lucas, tensa y controlada, pero con un temblor de furia subyacente. «¿Mamá? Mariana dice que las cuentas no funcionan. ¿Fuiste al banco? ¿Qué les dijiste? Seguramente los confundiste. Ya sabes cómo te pones con los números. El gaslighting de siempre, su reflejo condicionado. Pero esta vez, su arma habitual sonaba hueca, desesperada. Estaba intentando encajarme en el papel de la anciana senil, pero la narrativa ya no le pertenecía. El guión había cambiado, y ahora yo era la guionista. Dejé pasar un segundo. Un silencio calculado para que su pregunta quedara suspendida en el aire, cargada de su propia arrogancia. Luego respondí con una claridad glacial. «No hablé con el banco, Lucas. Hablé con mi abogado». La palabra «abogado» cayó entre nosotros como una piedra en un lago en calma, rompiendo la superficie de su realidad. Pude oír su respiración entrecortada, el shock puro de alguien que se da cuenta de que su víctima no solo ha sobrevivido, sino que ha contraatacado con una fuerza letal e inesperada. El poder en la conversación había cambiado de bando de forma tan abrupta y total que el silencio que siguió fue más elocuente que cualquier grito. Había dejado de ser su problema para convertirme en su adversario. El encanto se desvaneció de su voz, reemplazado por una rabia desnuda. «¿Un abogado? ¿De qué estás hablando? Estás loca. Te advertí que estabas perdiendo la cabeza». Su amenaza final, la que siempre guardaba para el final, salió a la luz. «Voy a iniciar los trámites para declararte incompetente. Terminarás en la residencia, dulce ocaso. ¿Me oyes? Te lo juro». Era su último cartucho, la carta del terror con la que había controlado mis miedos, pero el miedo se había ido, reemplazado por una certeza gélida. Él no entendía que su amenaza era ahora mi mayor defensa. La dinámica del poder había girado 180 grados, y él aún no se había dado cuenta de que estaba apuntando su arma contra sí mismo. Le permití terminar su perorata, escuchando con la paciencia de una enfermera que atiende a un paciente delirante. Cuando finalmente se quedó sin aire, hablé, mi voz baja y precisa. «Intentar declarar incompetente a la persona a la que le has robado $250.000 de sus ahorros de toda una vida no se ve muy bien en un tribunal, hijo. De hecho, los jueces tienden a verlo como una represalia y una admisión de culpa». Usé la cifra exacta, un número que le golpeó como una bofetada. Le estaba demostrando que no solo tenía un abogado, tenía las pruebas, los números, los hechos, y que no tenía miedo de usarlos. El silencio al otro lado de la línea fue mi victoria.
Colgó sin decir una palabra más. Me quedé sentada en el salón, el receptor del teléfono todavía en mi mano, sintiendo su calor residual. La casa estaba en silencio de nuevo, pero era un silencio diferente. Ya no era el silencio de la opresión, sino el de la anticipación. Miré los álbumes de fotos esparcidos sobre la mesa. Tomé una instantánea de Lucas a los 10 años, en su primer uniforme de fútbol, mirándome con una adoración que ya no existía. No sentí dolor, sino una resolución firme. Esa mujer que lo había sacrificado todo por ese niño había muerto. En su lugar, había una mujer que lucharía con la misma ferocidad para salvarse a sí misma. La batalla apenas había comenzado, pero yo había ganado el primer asalto. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de Silvia. «¿Estás bien? Tu abogado me llamó para confirmar que la notificación fue entregada». Su mensaje era un recordatorio de que no estaba sola, de que mi red de apoyo era real y sólida, a diferencia de la falsa popularidad de Lucas y Mariana. Le respondí con un simple «Mejor que nunca. Prepárate para mañana. Lleva tu mejor vestido». Ella respondió con un emoji de un puño en alto. Sonreí. La humillación que sentí en este mismo salón, con ella como testigo, estaba a punto de ser vengada. No con gritos ni lágrimas, sino con hechos irrefutables presentados ante una audiencia mucho más grande. La justicia, a veces, solo necesita el escenario adecuado. Ahora entendía por qué insistían en celebrar esa gran fiesta un día después de la ceremonia íntima. Necesitaban el aplauso, la validación pública de su éxito. Necesitaban que 100 personas fueran testigos de su estatus, de su felicidad comprada con mi dinero. No sabían que sin quererlo, me habían proporcionado la plataforma perfecta. Me habían invitado a mi propia ejecución pública, pero habían cometido un error fatal. Me habían entregado el micrófono. El evento de mañana ya no era una celebración, era un juicio, y ellos, los felices novios, eran los acusados. La pequeña victoria de hoy solo había servido para ponerlos nerviosos, para hacerlos bajar la guardia. Me levanté y caminé hacia la chimenea, donde la elegante invitación a la fiesta estaba apoyada. La tomé en mis manos, sintiendo el peso del caro papel berjurado. Sus nombres, grabados en una caligrafía dorada, brillaban bajo la luz de la lámpara. Lucas Gómez y Mariana Costa. Parecía el anuncio de una fusión empresarial, no de un matrimonio. Y en cierto modo, lo era. Una empresa construida sobre el fraude. Pero toda empresa fraudulenta, tarde o temprano, se enfrenta a una auditoría. Mañana por la noche, en el Country Club Los Álamos, no celebrarían una boda. Asistirían a una auditoría. Y yo, Patricia Gómez, la anciana supuestamente senil, sería la auditora principal. El sábado por la noche, el salón de eventos del Country Club Los Álamos rebosaba de un lujo ostentoso y una falsedad palpable. Cerca de 100 invitados, la supuesta élite local, bebían champán y elogiaban la extravagante decoración floral que, sin duda, había sido financiada con mis ahorros. Observé la escena desde una esquina, un fantasma vestido con mi mejor traje de seda gris, invisible para la mayoría. Lucas y Mariana estaban en el centro de todo, radiantes bajo las luces, recibiendo un brindis de su padrino. Sus sonrisas eran tan brillantes como vacías, una fachada perfecta para un edificio sin cimientos. Esperé pacientemente a que los aplausos se apagaran y, con una calma que sentía nacer en el centro de mi ser, me acerqué al maestro de ceremonias y le pedí el micrófono, con un gesto tan natural que no pudo negarse. Un silencio curioso, cargado de expectación, se extendió por la sala. Todos esperaban las palabras emotivas y quizás un poco seniles de la madre del novio. Un interludio dulce antes de volver a la música y la bebida. Sostuve el micrófono. Su peso metálico era un ancla en mi mano, un cetro de poder. «Quiero brindar por la pareja», comencé, mi voz clara y firme, sin un ápice de temblor, resonando en los altavoces con una autoridad que sorprendió a todos. Una unión, como una casa, necesita cimientos sólidos, y esta noche quiero hablar de cimientos. Lucas me sonrió desde su mesa, una sonrisa condescendiente y divertida. Aún no entendía. No veía a la estratega, solo a su madre.
pero estaba a punto de conocerla por primera vez. La primera diapositiva apareció en el proyector detrás de mí, silenciosa y letal. La imagen que se proyectó en la pantalla gigante era una fotografía luminosa y soleada de mi antiguo apartamento en la calle Soler, el que había comprado con mis turnos dobles. Este era mi cimiento, continué, dejando que la imagen hablara por sí misma, que evocara una sensación de hogar y seguridad. Un lugar valorado en $450,000, producto de 40 años de trabajo. Hice una pausa dramática, sintiendo los ojos de todos fijos en mí, estableciendo el valor no solo monetario, sino vital, de lo que se había perdido. Dejé que la imagen de mi hogar se grabara en la retina de cada invitado antes de asestar el primer golpe. La nostalgia era el anestésico perfecto antes de la incisión. El murmullo en la sala era aún de curiosidad, no de escándalo. La diapositiva cambió. Ahora se veía una captura de pantalla nítida del correo electrónico que Leo había encontrado. Con el puntero láser rojo que sostenía en mi otra mano, tracé una línea temblorosa pero precisa bajo la frase clave: «Mi cliente acepta tu oferta inicial de $450,000. No hay necesidad de bajar el precio». Mi voz se mantuvo estable. Lucas lo vendió por $400,000, porque, según él, tenía prisa. Una pérdida de $50,000 de mi patrimonio. El murmullo en la sala comenzó a transformarse, pasando de la curiosidad a la confusión. Vi cómo la sonrisa de Lucas se congelaba en su rostro, convirtiéndose en una máscara de pánico. Mariana lo miró. Sus ojos se abrieron con una alarma incipiente. La primera grieta en su fachada perfecta había aparecido. ¿Pero de quién era la prisa?, pregunté retóricamente a la audiencia, que ahora guardaba un silencio absoluto. Hice sonar el archivo de audio desde mi teléfono, que había conectado previamente al sistema de sonido. La voz arrogante y condescendiente de Lucas llenó la sala, amplificada y fantasmal. Tuve que bajar el precio $50,000 para cerrar rápido. El dinero se necesitaba ya. El silencio que siguió fue absoluto, pesado, sofocante. La verdad, desnuda y brutal, estaba suspendida en el aire, atrapada entre el eco de su propia mentira y la mirada atónita de 100 testigos. Su propia voz se había convertido en el testimonio más elocuente de su traición. Pude ver el color abandonar su rostro, dejándolo pálido bajo las luces de la fiesta. Finalmente, la estocada final, la prueba irrefutable, la última diapositiva, una imagen clara y ampliada de los extractos bancarios, con las transferencias a Mariana Costa Style, resaltadas en un amarillo violento que parecía gritar desde la pantalla. Y la prisa era para financiar un estilo de vida, expliqué, mi voz sin una pizca de emoción, como si estuviera leyendo un informe médico. Como los $12,000 en bolsos y zapatos que Mariana compró el mes pasado con mi dinero de la jubilación. La cara de Mariana se descompuso por completo. Su máscara de perfección se hizo añicos en 1000 pedazos, revelando el pánico desnudo que había debajo. La humillación era un veneno lento y público, y yo se lo estaba administrando gota a gota, frente a todos sus admiradores. Lucas, finalmente reaccionando con la furia de un animal acorralado, se abalanzó hacia mí para quitarme el micrófono. «Estás arruinando mi boda, mi vida», gritó, su rostro rojo de una rabia impotente. Pero el hermano de Silvia, un hombre corpulento y tranquilo que yo había invitado estratégicamente como mi acompañante, se interpuso en su camino con una calma imponente, un muro humano que Lucas no pudo traspasar. Me volví hacia mi hijo, mirándolo a los ojos por encima del hombro de mi protector. «Tu vida la construiste sobre la mía. Solo vine a reclamar los cimientos», le respondí. Mi voz apenas un susurro, pero tan cortante como un bisturí, audible para todos en la primera fila. El escándalo estalló. Una cacofonía de murmullos y jadeos. En ese momento de caos calculado, mi abogado, que había estado discretamente sentado en una mesa al fondo, se acercó con la elegancia de un depredador. Con una eficiencia impecable, le entregó a Lucas un sobre sellado con el membrete del juzgado. Era la notificación judicial del bloqueo total e inmediato de todas sus cuentas y las de Mariana. La primera consecuencia, la financiera, acababa de ser ejecutada. Sus rostros pasaron de la furia a la incredulidad y luego al pánico puro,
al comprender que su imperio de apariencias se había derrumbado. No tenían acceso a un solo centavo para pagar ni siquiera la cuenta del champán que estaban bebiendo en ese preciso instante. El lujo se había evaporado. Luego, volví a tomar el micrófono, que nadie se atrevía a disputarme ya, para anunciar la segunda consecuencia, la patrimonial. Mi voz resonó con una finalidad absoluta, cortando el murmullo de la multitud. Y como yo ya no vivo con ustedes, sino que ustedes viven conmigo, las cerraduras de mi casa, la que todavía está a mi nombre, serán cambiadas esta noche a las 11 en punto. Miré mi reloj de pulsera con un gesto deliberado y teatral. Tienen exactamente 24 horas para retirar sus efectos personales, bajo la supervisión de un oficial de justicia. El jadeo colectivo de la multitud fue mi aplauso. Les había quitado el dinero, y ahora les quitaba el techo, el escenario de su farsa. Ya no tenían dónde esconderse. La última consecuencia fue moral, personal y la más dulce de todas. Dejé el micrófono sobre la mesa y me acerqué a Mariana, que sollozaba en silencio, humillada frente a su público, su rostro una máscara de rímel corrido. Le quité suavemente la copa de champán de su mano temblorosa. Levanté la mía y mirándola directamente a los ojos, con todo el peso de mis 72 años de vida, dije una sola palabra que selló su destino social: salud. Luego me di la vuelta y caminé con la espalda recta hacia la salida, atravesando el mar de rostros atónitos. La justicia no siempre es un grito. A veces es un brindis silencioso que lo destruye todo con la precisión de una cirujana. Mientras caminaba hacia la puerta de salida, no miré atrás ni una sola vez. Podía sentir las miradas de los 100 invitados en mi espalda, una mezcla de shock, admiración y lástima, pero ninguna de ellas me importaba. El aire fresco de la noche me recibió como una liberación. Había entrado en ese salón como una víctima invisible y salía como la arquitecta de una justicia implacable. El caos que dejaba atrás no era mi responsabilidad, era la consecuencia natural de sus acciones, la implosión de un edificio construido sobre cimientos podridos. Mi parte había terminado. Había presentado las pruebas, ejecutado la sentencia y cerrado el caso en el tribunal de la opinión pública, el único que ellos realmente temían. No sentí euforia ni un placer vengativo. Sentí una profunda y tranquila sensación de reequilibrio. Durante años, la balanza se había inclinado peligrosamente, con mis sacrificios en un platillo y su codicia en el otro. Esa noche simplemente apliqué el contrapeso necesario. No destruí sus vidas, simplemente les presenté la factura detallada de la vida que habían elegido vivir a mi costa. La gente podría llamarme cruel, una madre desalmada que humilló a su propio hijo, pero ellos no vieron los años de humillación silenciosa, el lento despojo de mi identidad. Mi acto no fue un ataque, fue una defensa. La demostración final de que la memoria de una mujer meticulosa es el archivo más peligroso que existe. Un mes después, el polvo de la batalla se había asentado, no en una explosión de drama, sino en el silencio estéril de la oficina de mi abogado. El acuerdo se firmó sobre una mesa de caoba pulida que reflejaba los rostros demacrados de Lucas y Mariana. Sin la armadura de su arrogancia, parecían más pequeños, casi insignificantes. Aceptaron devolver una parte del dinero en un estricto plan de pagos que se extenderá a lo largo de 5 años. Una penitencia financiera que les impedirá recuperar su falso estatus en el corto plazo. No hubo disculpas, solo firmas apresuradas en un papel que representaba el fin de una era. La justicia, descubrí, no siempre tiene sabor a victoria, sino a un orden frío y necesario que se restablece. Mi comunicación con mi hijo ahora se limita a correos electrónicos formales, redactados por nuestros respectivos abogados. Su número de teléfono está bloqueado en mi móvil. He establecido un límite, una frontera infranqueable que protege mi paz con la ferocidad de un muro de concreto. No es por odio, sino por una cuestión de profilaxis emocional. Durante años dejé la puerta abierta a su toxicidad, confundiéndola con amor filial. Ahora, esa puerta está cerrada con un cerrojo que yo misma forjé. Él puede golpear, puede gritar, pero ya no tiene la llave. El amor incondicional es un mito, peligroso que a menudo sirve de excusa para el abuso.
Mi amor ahora es condicional, y la primera condición es el respeto. Es una condición no negociable. Las visitas a mi nieto Leo, sin embargo, continúan. Son mi oasis en este nuevo desierto relacional. Ocurren en lugares neutrales, parques donde observamos a los niños jugar, cafeterías con olor a granos tostados, museos donde hablamos en susurros. Mariana nunca está presente. Esa es la regla de oro, la única condición que impuse para seguir viéndolo. Leo lo entiende sin necesidad de explicaciones. Hay un entendimiento silencioso entre nosotros, un vínculo forjado en la verdad que presenció en la pantalla de aquel portátil. En sus ojos no veo el reflejo de su padre, sino la promesa de un hombre diferente, uno que aprende de los errores ajenos. Él es la prueba de que algo bueno puede nacer incluso de la traición más profunda. He vuelto a vivir en el apartamento de la calle Soler. Ha vuelto a ser mi santuario. Las primeras semanas las dediqué a purgarlo de su presencia, a borrar las huellas de Mariana. El olor a pintura fresca se ha mezclado con el de mis libros viejos y el café de la mañana. He traído de vuelta mis viejos muebles, cada uno con su propia historia, sus propias cicatrices. He vuelto a invitar a mis amigas, y nuestras risas resuenan en las paredes que una vez creí perdidas para siempre. He recuperado más que una propiedad de 120 metros cuadrados. He recuperado mi espacio vital, mi derecho a existir en 1900. Un entorno que me refleja, que me da paz, que es mío sin lugar a dudas y sin pedir permiso. La escena que define mi nueva vida tiene lugar en el balcón. Es una tarde soleada de primavera y estoy plantando geranios en unas macetas de terracota, mis manos cubiertas de tierra fértil y oscura. Es un acto simple, casi primitivo, pero que se siente como la afirmación más poderosa. Estoy cultivando vida, echando raíces de nuevo en mi propio terreno. Mi nieto Leo me ayuda, pasándome las herramientas con una sonrisa tranquila. Su presencia es un bálsamo. Hay una complicidad fácil entre nosotros, la de dos supervivientes que comparten un secreto que los ha liberado. El ciclo de la vida, de cuidar y ser cuidado, se ha restaurado en su forma más pura y honesta, lejos de las transacciones emocionales. Justo cuando el sol comienza a descender, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, Silvia llega con una bandeja. Sobre ella, 2 tazas humeantes de té de jazmín, nuestro ritual intacto y sagrado. Nos sentamos en las sillas de mimbre, observando cómo la ciudad se enciende lentamente a nuestros pies. No hablamos del pasado, no hay necesidad. Las palabras sobran. Por primera vez en años, el silencio que nos rodea no es un signo de sumisión o de verdades no dichas, sino de una paz profunda y arraigada. Es el silencio de la victoria, de la dignidad recuperada, un silencio que suena más elocuente que cualquier discurso. Es el sonido de mi vida, de nuevo en mis manos. Me quitaron todo creyendo que mi valor estaba en lo que poseía, en las cifras de una cuenta bancaria o en los metros cuadrados de una escritura. Me vieron como un recurso a explotar, no como una persona a respetar. Pero se equivocaron de la forma más fundamental. Mi verdadero valor nunca estuvo en lo que tenía, sino en mi capacidad para recordar cada detalle, para archivar cada recibo, para planificar con la paciencia de una enfermera que espera el momento justo para administrar la dosis correcta. Recuperé mi vida no cuando recuperé el dinero, sino cuando recordé que mi fortaleza siempre estuvo en lo que soy capaz de defender. Mi historia, mi trabajo, mi respeto. Mi historia no es una de venganza, sino de reequilibrio. La balanza se había inclinado peligrosamente durante demasiado tiempo, y yo simplemente apliqué el contrapeso necesario. La gente podría llamarme cruel, una madre desalmada que humilló a su propio hijo en su boda. Pero ellos no vieron los años de humillación silenciosa, el lento despojo de mi identidad, la erosión constante de mi autoestima. Mi acto en aquel salón no fue un ataque, fue una cirugía, fue una intervención precisa y necesaria para extirpar un tumor de codicia y desprecio que amenazaba con consumirme por completo. A veces, para sanar, hay que cortar por lo sano, sin temblar. A veces, Lucas intenta llamarme desde números desconocidos. Su nombre aparece en la pantalla de mi teléfono y lo observo sonar hasta que la llamada se corta
y la pantalla vuelve a oscurecerse. No, siento odio, ni siquiera ira. Siento una especie de tristeza distante, la pena por el hombre que podría haber sido y que eligió no ser. Quizás algún día, en un futuro lejano, podamos hablar, pero será en mis términos, dentro de mis fronteras, cuando la deuda esté saldada no solo en lo económico, sino en lo moral. El amor de una madre es vasto, pero no es un cheque en blanco. El mío ahora tiene una cláusula muy clara, el respeto, y es una cláusula no negociable. Mariana desapareció de las redes sociales durante meses. Su perfil, antes un escaparate de lujo inalcanzable y felicidad impostada, quedó en silencio. He oído a través de terceros que ahora trabaja en el área de perfumería de una tienda por departamentos, vendiendo el mismo tipo de lujos que solía comprar con mi dinero. No me produce ninguna satisfacción, ninguna alegría maliciosa. Su destino es simplemente la consecuencia lógica de sus elecciones, la gravedad haciendo su trabajo. La vida tiene una contabilidad impecable. Tarde o temprano, todas las cuentas deben saldarse. La suya, me temo, apenas ha comenzado a pagarse, y los intereses son altos. Mi relación con Leo, en cambio, ha florecido de una manera que nunca imaginé. Nos vemos cada semana, sin falta. Hablamos de libros, de música, de sus planes para estudiar arquitectura. Al ayudarme a descubrir aquella prueba, se ayudó a sí mismo a romper un ciclo de toxicidad y materialismo. Se ha convertido en un joven reflexivo y de una integridad admirable. Él es mi verdadero legado, la prueba viviente de que la decencia puede florecer incluso en el terreno más árido. Es la esperanza que riego cada mañana junto con mis geranios, la promesa de que el futuro puede ser mejor que el pasado. Miro la ciudad desde mi balcón, las luces parpadeando como un millar de promesas. La brisa nocturna trae consigo el aroma de los geranios recién plantados y del té de jazmín que reposa en mi taza. He recuperado mi dinero, mi casa, mi tranquilidad, pero lo más importante que recuperé fue la certeza de mi propio poder. Creían que mi poder residía en mi cuenta bancaria, en los activos que podían liquidar. Se equivocaron. Mi verdadero poder siempre estuvo en mi memoria, el único activo que nunca pudieron tocar y que, al final, lo recuperó todo.